Paz de Cristo, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto. Este es un domingo más y le damos gracias a Dios, pero a la vez es un día más que el Señor nos da. Amén. Voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a alabar y a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor no dejemos de congregarnos, así nos dice su palabra, pero hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado situaciones complicadas. Esta pandemia pues nos ha movido un poco, ¿no? Pero es diferente ver la reunión virtual a estar en presencia, a alabar a Dios, a gozarnos. Nosotros no voy a decir que Dios no está allá en tu casa, está en este lugar, pero es muy diferente sentir el calor cuando las familias nos juntamos a alabar, a glorificar, se siente algo diferente, la presencia de Dios se mueve en este lugar, y yo te invito a que, si puedes congregarte, que vengas. Tenemos sana distancia, tenemos todas las medidas, y mi deseo, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que donde quiera que tú estés, sepas que Dios está contigo. Amén. En este día vamos a alabar y vamos a glorificar su nombre, hermano. Dios está aquí y Él tiene grandes cosas preparadas para ti en este día. Amén. Alabado y glorificado sea su nombre. Pero antes vamos a reconocerlo, vamos a alabarlo, vamos a darle la gloria debida a su nombre, la gloria que Él se merece. Voy a invitarte a que cantes esta alabanza. Señor, tú estás aquí, Padre. Lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y me puede oír. Él te escucha, Él sabe la necesidad. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Aleluya, Padre. Alabado y bendecido eres, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes la necesidad, Señor, que traemos en este día y la ponemos en tus manos, Padre. Creemos, Señor, que tú escuchas. Creemos que tú escuchas, Señor, la oración de tu pueblo. Dios está aquí, Señor, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. amén, gloria a Dios. Dale así a tu hermano que tienes por ahí a tu lado. Al hermano que está atrás, salúdalo. Vamos a glorificar el nombre. Con una alegría de corazón, Sí, Señor, tú estás aquí, Padre. como el que va con la flauta al monte
el Todopoderoso, Señor. Nos gozamos y nos gloriamos en ti. Amén, aleluya. Gózate delante de ti. Cuando el Señor quiere
¿Cuántos creemos que el camino del Señor es perfecto? Dice esta alabanza. Amén, lo creemos, Señor. Que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Confiamos, Señor, en ti. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, me aliento en mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, me aliento en mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Si no es el Dios. Tú eres el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. ¿Quién es tu enemigo? Porque nos has Ponlo unido en las con manos del ejército Señor. victorioso. Porque tú ya has vencido. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, él alienta mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Si no es el Dios. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Hemos vencido en el nombre de Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 103, en la traducción viviente. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Voy a invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a orar y vamos diciéndole, Señor Jesús, en esta tarde, Padre, reconocemos que tú eres esa fuente inagotable de amor, Señor.
En esta tarde, Padre, venimos a adorar ese nombre que es sobre todo nombre, que trae y llena de amor nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que tu amor echa fuera el temor, Padre. Lo creemos, Señor. Sabemos que tu misericordia nos abraza y nos da paz, Señor. Y sabemos también, Señor, que tú no pagas conforme a nuestras obras, sino que tú en tu gracia nos das mucho más de lo que nosotros necesitamos, mucho más de lo que nosotros pudiéramos merecer, Señor. Te damos gracias porque estás aquí, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque a través de ese Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos disfrutar de tu presencia, Señor. También reconocemos, Señor, esa presencia que transforma, esa presencia, Señor, que nos renueva, esa presencia, Señor, que nos cambia. Gracias, Señor, porque hoy estamos contentos en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos aprender en tu nombre, Señor, cada día más y más de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ese nombre que trae perdón, ese nombre que trae restauración, Señor, a nuestras vidas, en el cual encontramos una vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adóralo, adora al Señor, está aquí, hermano. Amén. Todo daríamos, Señor, por un poco de ti, Señor. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tenemos hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que
dice que por nuestros frutos nos conocerán, que realmente somos tus hijos, Señor, y tú nos has adoptado como hijos, Señor, como sacerdotes, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que el fruto que demos cada día, Señor, para que ese fruto de amor que la gente pueda ver, Señor, que podamos transmitir, Señor, ese amor que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, te necesitamos, Señor, necesitamos de ti en medio de todas estas circunstancias, Señor, de las que estamos pidiendo, Señor. Te pido, Padre, que no perdamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice tu palabra, y que el gozo que llene nuestra vida nadie nos lo puede quitar, Señor, porque ese gozo solo proviene de ti. Solo tú eres nuestra roca, Señor. Solo tú eres nuestra salvación, nuestra fortaleza, Señor, donde jamás seremos sacudidos, porque estamos confiados, Señor, bajo tus alas. Estamos seguros bajo tus alas, Señor. En tus manos ponemos a nuestra familia, en tus manos ponemos nuestras necesidades, Señor. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Cuídanos, cuídanos, Padre. Protégenos de enfermedades, Señor, y de situaciones adversas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, porque tuya es la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea, Padre, a ti sea dada en el nombre de Cristo Jesús. Alabado seas. Estos días hemos estado hablando sobre la oración. Hay una alabanza que dice el poder del cristiano. Está en el video. Esta alabanza ya tiene muchos años, pero habla sobre la oración. Dice que el poder del cristiano está en la oración. Si tú oras ferviente, dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Amén. Vamos a cantarla y así voy a dejar el lugar a nuestro hermano que trae la palabra de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo eres, Señor. Y confiamos. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Ahí tenemos nuestro poder. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás, porque mayor es el que está en el nosotros. enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Tenemos la victoria. Sí, Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación.
Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Amén. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, Pero no podrán. pero no Cualquier enfermedad, cualquier necesidad que tú tengas, pon en las manos del Señor. Y con eso es más que suficiente. Porque Dios y tú son mayoría. Amén. Dios te bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar juntos aquí en este lugar para alabar, glorificar, como Él se merece. Gloria a Dios. Cuando alabamos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y nuestra alma, nos regocijamos, Amén. nos desbordamos, Amén, amén. necesitamos a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la oración. Es el tema que nuestro pastor nos ha indicado y los temas han sido estos. Y aunque el tema de la oración es muy amplio, la verdad que hay muchísimo en la palabra de Dios para poder hablar de lo que es la oración. Hay oraciones que usted puede leer y se regocija y por medio de estas oraciones se da cuenta de las necesidades, de la gratitud, de la intercesión de muchos hombres hacia Dios por medio de la oración. Vamos a leer la palabra de Dios y le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo número 4, versículos del 1 al 7. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, del versículo número 1 al 7. Amén. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, una vez más, Señor, agradecidos infinitamente por su misericordia y su bondad que derrama día con día en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por su palabra, donde podemos encontrar consuelo, esperanza, Señor, donde podemos mirar la grandeza de su nombre y que por medio de ella podemos mirar a los hombres y mujeres que confiaron plenamente, Señor, en usted, que muchas veces oraron, Señor, y que muchas veces respondió usted con grandeza y gloria. Yo le pido en esta hora que bendiga su palabra, que en esta hora, Señor, sea para edificación de su iglesia. Una iglesia, Señor, por la cual usted ha pagado un precio muy alto en esa cruz del Calvario. Cada gota de sangre derramada ahí ha sido hecho por amor a cada uno de nosotros.
Yo le pido en esta hora que bendiga a su iglesia, a todos los que estamos congregados en su nombre, Señor, a sus pastores, ministros, diáconos, a todos aquellos que predican, Señor, gracias por ellos, porque por gracia hemos recibido un mensaje glorioso que nos lleva a la vida eterna, Señor. Yo le pido que bendiga a esta congregación, Señor, que usted bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Padre, porque creemos en ese nombre que es sobre todo nombre, y que conocemos a este Dios maravilloso y grandioso que está día con nosotros. Yo le pido todo esto en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tome su lugar, por favor. El título de esta predicación es Gracias por escucharnos. Desde el inicio de nuestras vidas estamos como programados para buscar a Dios. Hay algo en nuestro interior que siempre anda buscando algo que no llena este mundo, sino solamente la presencia, y solamente es llenado por la bendición de Dios en nuestras vidas. Desde siempre andamos buscando tener una relación con Él. Siempre andamos buscando la manera de tener un acercamiento con Dios. Desde el inicio de la historia de la humanidad, Dios ha buscado la manera de estar cerca del hombre. Yo creo que a Dios le gusta estar con nosotros, le gusta estar cerca de nosotros. Yo creo que Dios es algo así como el mejor amigo. Aún siendo como somos nosotros, a Dios le gusta estar con nosotros. En el libro del Génesis, al inicio de todos los tiempos, a Adán y Eva, ahí nos podemos dar cuenta de cómo a Dios le gustaba estar cerca del hombre. Antes de que cometieran el pecado de poder comer de ese fruto que Dios les había dicho que no lo hicieran, dice en el capítulo 3 de Génesis que a Dios les gustaba caminar por el jardín del Edén y estar con el hombre platicando. Yo me imagino a Dios y a Adán y a Eva platicando de muchísimas cosas, de muchas cosas, porque a Dios le gusta tener una relación con los seres humanos. Y fíjese que yo creo que después de que el hombre, Adán y Eva, se equivocaron y comieron de ese fruto que no debían de haberlo hecho, y que se rompió esa relación con Dios, y que fueron expulsados de ese Edén, y que conocemos la historia de que desde ese momento se rompió algo con Dios. Pero fíjese que en la necesidad del hombre y en la necesidad de Dios siempre se buscó la manera de tener una relación. Dios siempre buscó la forma de poder tener ese contacto con el ser humano, porque Dios le gusta tener una relación con nosotros. A pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todas las formas en las cuales vivimos, Dios siempre está buscando una manera de tener una relación con nosotros. A tal grado que Jesús, en esta necesidad de relacionarse, mandó a su Hijo único para que Él entregara su vida en ese madero en favor de cada uno de nosotros. Un sacrificio muy alto, un precio muy alto por cada uno, que ciertamente ha valido la pena, y lo ha hecho Dios. Nosotros empezamos a tener una relación cuando empezamos a conocer de Jesús. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí no nacimos en el Evangelio. Y cuando digo nacimos en el Evangelio es que desde pequeños no asistimos a una iglesia, no tuvimos padres cristianos, sino que nosotros nos hicimos cristianos al creer y al escuchar la palabra de Dios por medio de un misionero, de un evangelista. Así empezó nuestra relación con Dios. Yo les he platicado que cuando tenía 17 años fue cuando empecé a conocer a Jesucristo, quién era Dios. Yo no tenía ni noción de quién era Jesús. Yo nunca había tenido una Biblia en mis manos antes de los 17 años y mucho menos la había leído. Pero cuando empezamos a tener una relación con Dios y empezamos a escuchar la palabra y empieza a crecer nuestra fe y empieza a pasar algo dentro de nosotros, empezamos a buscar ese tipo de relación. Y ahí empezamos a tener un encuentro, una forma diferente de pensar acerca de lo que es Dios. Nosotros empezamos a tener esta relación cuando nosotros empezamos a abrir nuestro corazón, cuando empezamos a creer lo que la palabra de Dios dice. A mí una de las cosas que más me impactaron cuando vi la primera vez una Biblia fue cuando leí las letras rojas en el Nuevo Testamento. Y yo veía las letras rojas y no entendía por qué estaban las letras rojas en el Nuevo Testamento.
hasta que alguien me dijo, esas palabras son de Dios. Son las palabras de Jesús puestas en tu Biblia. Lo que Él dijo hace más de 2000 años lo puedes leer tú ahorita. Eso me impactó. Me impactó porque yo podía tener de propia mano lo que Dios dijo alguna vez, de que lo que Dios hizo hace más de 2000 años. Y me emocionaba como me emociona ahora. Porque era algo impresionante tener contacto directo con las palabras de un Dios. Y entonces inicia una relación con Él. Mi vida empieza a cambiar al pensar en quién es Dios. Y en ese sentido nosotros nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Él. Ese hueco que necesitamos que sea llenado solamente lo puede llenar Él de esta forma. Cuando empieza un trato directo con nuestro Dios. Yo recuerdo que cuando empezaba a orar, porque cuando uno llega al cristianismo y no es cristiano, no sabe uno orar. A veces no sabemos cómo pedir, no sabemos, si venimos de la Iglesia Católica sabemos rezar, pero rezar es totalmente diferente. La palabra de Dios dice que es totalmente diferente rezar que orar. Amén. Y ahí viene, que será tema de otra predicación. Pero nos empiezan a enseñar a lo que es acercarnos a Dios con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos. Y entonces iniciamos una relación con Él, que se vuelve estrecha, que se vuelve necesaria para poder vivir en paz y tranquilos. Cuando empezamos a querer tener una relación con Dios, debemos estar conscientes de que en nuestra vida debemos incluir a Dios. Eso es lo necesario cuando empezamos una relación con Dios. Que estemos conscientes de que es necesario incluir en nuestra propia vida a nuestro Dios. ¿Y cómo incluimos a Dios en nuestras vidas? Es la pregunta. ¿Cómo podemos incluir a Dios en nuestra vida cuando sabemos que existe y queremos tener una relación con Él? Pues la respuesta es muy sencilla. Cuando decidimos seguir a Cristo, esto implica varias cosas. Una de ellas es leer. Si usted tiene una Biblia, léala. Eso dice que nos va a dar libertad, nos va a dar conocimiento, nos va a enseñar a saber quién es Dios realmente. Y fíjese que una de las cosas más importantes cuando leemos, cuando estamos ciertos de lo que estamos leyendo, es que nadie lo va a poder engañar. ¿Por qué? Porque ahí dice, aquí dice. Fíjese, yo cuando antes de ser cristiano fui con los testigos de Jehová, en esa necesidad y en esa búsqueda. Y una de las cosas que ellos predican es que Jesucristo no es Dios. Y entonces yo cuando estaba con ellos los escuchaba y decía, bueno, tienes razón, déjame ver. Y empezaba yo a leer, Pero cuando llego a San Juan, ¡pum!, se viene abajo el argumento. El primer capítulo de Juan. Cuando les pedí que me lo explicaran, no pudieron. Porque en el capítulo 1 de Juan dice que Jesucristo es Dios. ¿Y qué pasaba cuando empieza uno a leer? Que nadie lo puede engañar. Si la palabra de Dios dice que viene el Espíritu Santo a su vida cuando usted se abre, es porque ahí dice que así es. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y así lo hacemos, nadie puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque lo leímos y estamos seguros de lo que hemos leído. Estamos seguros de lo que nos han enseñado. Estamos seguros de lo que estamos predicando. Porque hemos leído. Para tener una relación con Dios es necesario leer. La segunda cosa que necesitamos hacer es meditar. Cuando usted lee y analiza, medita, escudriña, entiende, conoce, y eso nos da una gran seguridad. Cuando llegamos a la Iglesia Apostólica y ahora a la Asamblea Apostólica, que la doctrina es la misma, y vemos sus puntos doctrinales, sus fundamentos de enseñanza, nos damos cuenta de que están fundamentados en lo que es la palabra de Dios. No está en el yo creo de algún hombre, en el yo pienso de algún hombre, no. Están fundamentados en lo que dice una palabra certera y segura. Meditaron a alguien en los versículos de la palabra de Dios. Otra de las cosas que necesitamos para tener incluida a Dios en nuestras vidas es alabar y glorificar a Dios.
Todo lo que respire alaba al Señor. Por eso los cristianos alabamos y glorificamos ese nombre maravilloso. Y nos gozamos cuando le alabamos y le cantamos. Otra de las cosas que necesitamos incluir en nuestras vidas cuando tenemos una relación con Dios es orar. Por ahí dice, más de una vez hemos escuchado que el que no ora, el diablo se lo devora. Y pareciera que algo así muy, como se oye, pero es que es la verdad, hermanos. Cuando nosotros llegamos al cristianismo nos estamos alistando a un ejército. Estamos alistándonos en un ejército que debe de ir en orden. ¿Usted ha visto cuando marchan los soldados ahí en el Zócalo cuando hay juramento de bandera? Yo recuerdo que cuando juré bandera, un 5 de mayo, ahí en el Zócalo, nos citaron muy temprano a las 5 de la mañana en el Zócalo para poder acomodarnos, para jurar bandera. Y todos íbamos en orden marchando. Nos dieron un uniforme, llevábamos zapatos de suela, todos debían llevar zapatos de suela. Y empezaba las órdenes y empezábamos a marchar. A las 6 de la mañana el Zócalo está vacío, todas las calles están vacías. Pero fíjese que cuando íbamos marchando para entrar al Zócalo y acomodarnos en el lugar que nos correspondía, se oía impresionante. ¿Cómo se oía cómo íbamos marchando? En orden, como un ejército. Cuando llegamos al cristianismo, llegamos a un ejército de lucha. Y la más poderosa arma que podemos tener como cristianos es orar. Es una de las cosas necesarias para poder vencer al enemigo de nuestras almas. Y la siguiente pregunta es, ¿orar cómo? ¿Cómo debemos orar? Yo creo que a veces cuando llegamos no entendemos perfectamente cómo debemos orar. Fíjese, Santiago dice, piden, y a veces piden mal. Así de Santiago. Híjole, a veces pedimos, a veces no oramos porque es una lucha, ¿sí? Y lo digo personalmente porque cuesta trabajo a veces orar, porque es una lucha en sí mismo. Pero luego las pocas veces que oramos, el poco tiempo que se pueda orar, dice que a veces pedimos mal. Está en Santiago. Entonces debemos aprender a pedir correctamente. Cuando Santiago dice esta palabra es que dice después el posttexto dice que estaban pidiendo mal para sus deleites y sus deseos. No se debe pedir así. Entonces necesitamos aprender a orar. Y mire, viendo la palabra de Dios y las oraciones de muchos hombres, nos podemos dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer al orar, lo primerito que tenemos que hacer al orar es pedir perdón de nuestros pecados. Yo creo que el principio de todas las oraciones es, ¿por qué? Porque cuando estamos orando nos estamos conectando con Dios. Nos estamos conectando con el Ser Supremo de todas las cosas que está en un lugar totalmente diferente a este. Pero en ese camino de aquí a allá se interponen muchísimas cosas para que nuestras oraciones no lleguen, para que nuestras peticiones no lleguen. Y una de las cosas que se interponen para poder ser escuchados son nuestros propios pecados. Y mire, no digo yo, dice Juan, el 9:31, si quiere apuntarlo para que luego lo revise, para ver si lo que le digo es cierto. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primerito es pedir perdón. Nosotros cuando llegamos al cristianismo y creemos en Jesucristo, nos bautizamos. Y el bautismo es para perdón de pecados. Para eso es el bautismo. Hechos 2 nos dice, cada uno bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Cuando uno se bautiza ya no se interpone nada para poder ser escuchados. Pero si usted no se ha bautizado, no ha sido todavía perdonado y necesita ese perdón. Ahora, si usted ora y le pide perdón a Dios sin ser bautizado, Dios le perdona. Dios le perdona. Cada vez que nos humillamos delante de su presencia, bautizados o no, Dios nos perdona. El bautismo es ese acto que
que nos consolida esa relación con nuestro Dios. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero también dice en 2 de Crónicas 7:14, que usted lo debe de saber, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare, cuando uno pide perdón hay que ir humillándonos, reconociendo nuestros errores. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y Dios escucha nuestra oración. Ya después de que hemos sido perdonados nuestros pecados, ya tenemos esa puerta abierta para poder comunicarnos sin ningún obstáculo. Fíjese, en el libro de Daniel, cuando Daniel ora, dice el ángel, dice, desde el primer momento en que escuchó Dios tu oración, mandó tu bendición. Pero se interpusieron el rey de Persia, varios seres espirituales que no permitían que tu bendición llegara. Ahí estuvimos luchando con ellos para que tu bendición pudiera llegar. No se imagina el mundo espiritual cómo se mueve cuando los cristianos oramos, hermano. Las potencias celestes se conmueven cuando un cristiano ora. Fíjese, yo iba a platicar este día de eso, de lo que se mueve espiritualmente cuando el cristiano ora. Pero mejor decidí cambiarlo para saber cómo orar. Pero un día yo creo que alguien predique exactamente de lo que sucede cuando el cristiano ora. De cuando el cristiano doblega su rodilla. No se imagina lo que pasa en el cielo, hermano. Ojalá pudiéramos verlo para ver la fuerza que tiene un hombre cuando se arrodilla y le pide a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillara. Fíjese, en Daniel 9:3, en el libro de Daniel, y yo le pido que lo busque, este sí lo vamos a leer para que usted vea cómo es necesario pedir perdón por nuestros pecados. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 6. Daniel 9, del 3 al 6. Amén. Mire, oración de Daniel por su pueblo. Así se llama este capítulo de Daniel 9. Del versículo 3 al 6. Daniel 9, versículos del 3 al 6. Y mire lo que dice. Mire, si hay algún ejemplo de oración en un hombre es Daniel. Y si usted lee Daniel se dará cuenta de que él todos los días oraba 3 veces. Y añoraba su tierra. Y nada se interpuso para que él orara, ni un edicto de rey ni nada. Siempre oraba a Dios 3 veces al día. Dice la palabra de Dios que abría su ventana ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Su ventana estaba abierta hacia su tierra. Estaban esclavos en Babilonia. Y desde ahí oraba 3 veces al día. Y mire cómo empezaba sus oraciones Daniel. Daniel 9, del versículo 1, del 3 al 6 dice así. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y continúa. Y si le sigue leyendo, sigue pidiendo perdón. Amén. Y sigue pidiendo perdón por su pueblo. Y mire, muchos de los adjetivos que vienen aquí son nuestros. Amén. Más de una vez yo creo que hemos sido rebeldes. Más de una vez yo creo que hemos
actuado con iniquidad. Más adelante dice que cuando había pobres y nadie los atendía, hacíamos mal. Y muchísimas cosas de estas habla de esto. Y son pecados delante de Dios. Y Daniel empezaba a orar siempre pidiendo perdón por sus pecados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados delante de Dios, para que nuestra oración sea escuchada. Fíjese, cada vez que pecamos nosotros y no pedimos perdón, es un argumento en nuestra contra. Hay un acusador de nuestras almas. Satanás y Dios hablan. Y Satanás va y nos acusa. ¿Y sabe qué es lo que nos acusa? Todos nuestros pecados. Si alguien nos dice perfectamente cuáles son nuestros pecados, es Satanás. Y los dice delante de Dios. Y le dice, Dios no lo puede bendecir porque está pecando. Y Dios es justo y no puede bendecir si está pecando. Por eso es necesario siempre pedir perdón por nuestros pecados. Siempre. Siempre es necesario. Primero es pedir perdón por nuestros pecados. La segunda cosa que yo creo que necesitamos entender y debemos pedirle a Dios siempre cuando oramos es que se haga su voluntad. Y no la nuestra, sino la de Él. Una vez yo escuchaba a alguien que decía que oró muchos días para que alguien sanara, como comprometiendo a Dios para que una persona fuera sana. Y una vez me dijo, dice, yo oré 40 días, dice, para que esta persona sanara, y yo estaba seguro de que iba a sanar cuando acabara yo de hacer ayuno por 40 días. Y dice, llegaron los 40 días, terminé mi ayuno y oré por el enfermo y no sanó. Y la respuesta es muy sencilla. Dios hace su voluntad. Dios sabe cuándo y en qué momento. A veces nosotros queremos como manipular a Dios para que se haga como nosotros queremos. Y a veces no entendemos todo lo que está sucediendo. Por eso es necesario decirle a Dios que se haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad en todo lo que es. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino lo que tú quieres. Y yo siempre que oro le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Yo voy a orar y voy a pedir. Pero al final, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad es que sane, sanará. Si tu voluntad es que se resuelva esto, se resolverá. Pero si tu voluntad es contraria, entonces no se resolverá. Todos los cristianos entendemos que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es el correcto. Todo tiene su tiempo. A veces hay personas a las que les predicamos y no se convierten. Ya te decimos, le cambio. Y luego llega otro y en 2 semanas ya lo convirtió. ¿Por qué? Porque así era la voluntad. Así era necesario que sucediera. La voluntad tenía que ser así. Porque la voluntad de Dios es la que siempre se hará por encima de lo que nosotros queremos. A eso se le llama soberanía. La soberanía de Dios se manifestará siempre por encima de la nuestra. Y Dios es justo y perfecto a la hora de tomar las decisiones. Es justo y perfecto para con nosotros los seres humanos. Y las cosas suceden por algo. Siempre hay un propósito. Yo cuando le pido a Dios, le digo, Señor, que se cumpla su propósito. Que se cumpla su propósito en esto. Yo no entiendo, yo veo dificultades y problemas, pero al final yo no sé cuál es el propósito que usted tiene en esto. Por favor, que se cumpla. Y si se pudiera, lo más rápido que se pueda, mejor. Pero al final, Dios, usted tiene siempre la última palabra. La tercera cosa que yo creo que es necesario cuando oramos es que nuestro testimonio personal en nuestra vida nos ayude a que nuestras oraciones sean escuchadas. Miren, nosotros nos vemos cada 8 días, 1 hora, 2 horas, pero nuestras vidas realmente no las conocemos. Ustedes no saben lo que yo hago cada 8 días. Muchos no saben en qué trabajo. ¿Sí? Yo de ustedes tampoco conozco muchas de las cosas, pero usted sí se conoce perfectamente bien.
Y Dios conoce perfectamente bien su vida. Sabe todo lo bueno, todo lo malo, las virtudes, todo. Ahí nada, no podemos engañarlo a Dios. Y fíjese que fuera de este lugar necesitamos que nuestra vida dé un buen testimonio. Y mire, te le voy a dar un ejemplo de cómo un buen testimonio nos puede ayudar a que nuestras oraciones sean escuchadas. En otras palabras, el portarnos bien, el hacer las cosas correctas. Mi testimonio me ayuda para que mis oraciones sean escuchadas. Y mire, está la vida de Daniel, está la vida de Pablo, está la vida de muchos cristianos que han dado testimonio. Sí, que cuando creemos en Jesucristo ha habido un antes y un después de sus vidas que les ha ayudado muchísimo a que su vida cambie, para ellos y para muchísimas gentes. Daniel, cuando usted lee Daniel, se dará cuenta de que eso fue un hombre que, pues creo que no cometió equivocaciones, por más que le busco y a ver dónde se equivocó Daniel, no le encuentro. Y Dios le respondía, Dios le daba visión, Dios lo ponía sobre todas las cosas, lo ponía en un lugar especial. Y yo creo que porque daba mucho ayuda a su testimonio personal. Otra de las vidas que yo puedo darme cuenta de que su testimonio lo ayudó a sobresalir y ser un buen cristiano fue Pablo. Al inicio conoce usted la historia y la verdad que, híjole, pues su vida era difícil para con Dios. Fue asesino, persiguió, mató. Difícil, ¿no? Pero Dios lo rescata de ahí y lo toma. Y después de que tiene esa conversión con Jesucristo, su vida es transformada y cambiada. Y da un testimonio enorme. Tanto así, que el mismo Pablo entregó su propia vida. Que dijo, vale la pena entregar mi vida por Jesucristo. Y llegó al final de sus vidas asesinado, decapitado. Pero valió la pena, porque su vida daba testimonio. Él pudo haber negado a Jesucristo y se hubiera quitado de muchos problemas, pero nunca lo negó y dio testimonio con su propia vida hasta el último día. No seamos hombres y mujeres de doble ánimo, luchemos por eso. Usted y yo sabemos lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero. Hagámoslo, hagámoslo. No seamos cristianos secretos de la SCC, no, de la SCS, supercristianos secretos, que donde tú vayas nadie se dé cuenta de que eres cristiano. Terrible. Donde se pare uno debe de ser cristiano, soy cristiano y no hago esto porque soy cristiano. Me invitas a este lugar, no puedo ir porque soy cristiano. Fíjese, una de las cosas que en ese tiempo en mi trabajo, donde tengo más de un año que no voy, cada vez hay más cristianos. Y nos damos cuenta de quiénes somos cristianos. Y nos comportamos como cristianos. Oramos y nos ponemos de acuerdo y hacemos cosas y platicamos, nuestras pláticas son de cristianos. Porque así debe de ser. No debemos de ser cristianos secretos, sino que en nuestra vida debemos dar testimonio de quién vive en nosotros. Y fíjese que nuestro testimonio nos ayuda muchísimo, porque cuando vamos a orar a Dios le decimos, Señor, aquí estoy, soy íntegro. Ayúdeme, por favor. Y entonces no habrá algo que le estorbe para que Dios escuche su oración. Otra cosa que necesitamos no tener para poder tener una buena oración es quitarnos el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia es algo contrario a Dios. A Dios no le gustan los orgullosos ni los soberbios. De hecho, la palabra de Dios dice que a los orgullosos y a los soberbios Dios les da la espalda, imagínense. No los puede ni mirar. Al hombre orgulloso y soberbio. En Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios. El orgullo y la soberbia pisotean. Escúcheme. El orgullo y la soberbia. ¿Sabe quién es un orgulloso? ¿Usted conoce a alguien que sea orgulloso? Hay muchos. ¿Soberbios? Hay mucha gente que es soberbia. Y los que son soberbios, lo que son o lo que hacen, lo utilizan para ofender, para hacer menos a alguien. Mire, en Lucas hay una oración del publicano y el fariseo. Y busque la parábola, está en Lucas.
Dice que cuando todos subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y dice de la palabra de Dios que el fariseo decía, gracias Dios que no soy como este. Así dice, no soy adúltero, no soy de ganancias deshonestas como este, ¿sí? Diezmo de todo lo que gano. Y entonces el publicano, que era quien recogía los impuestos, iba hasta allá, hasta el rincón y decía, Señor, perdóname. Le daba pena que se dieran cuenta que era publicano. Y al final de la parábola dice, el que fue justificado fue publicano, porque pidió perdón por todo. Y el fariseo, por orgulloso, ni lo volteó a ver. Así es el orgullo y la soberbia. El orgulloso dice, mira todo lo que yo he hecho. Yo no he necesitado a Dios para obtener todo lo que tengo. Mi carro, mi casa, mis bienes, todo eso yo lo he conseguido porque soy muy buen doctor, soy muy buen licenciado, soy muy buen ingeniero. No he necesitado a Dios para nada. Pero no le voy a pasar como al joven rico, ¿no? Hoy vienen a pedirte tu alma, necio. Y no sabe ni para quién trabajó, ni para quién se le quedó. Ese es el resultado de ser una persona orgullosa y soberbia, y Dios no puede tratar con esas personas. Lo que sigue es la quinta: acerquémonos a Dios de una manera sencilla y humilde, humillándonos delante de Dios, reconociendo perfectamente nuestra naturaleza, nuestro ser, lo que somos. A Dios le gusta la humildad. Dice que al humilde siempre Dios lo enaltece, y al orgulloso lo humilla. Siempre hay que ir a Dios orando en humildad, como somos, sin tanta palabrería. A veces sin decir nada decimos mucho, ¿eh? ¿Usted ha orado gimiendo su alma? Cuando se arrepiente de algo o siente algo dentro de usted que lo hace que pida perdón a Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Ha habido días o noches en que voy y me hinco y no digo nada. Nada más lloro. Y dentro de mi alma está compungiéndose. Dice la palabra de Dios que a veces nuestra alma se comunica con Dios y pide perdón por todas esas cosas, sin decir una sola palabra. Y solamente se puede encontrar esto siendo humildes. Sencillez y humildad se necesita para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Reconociendo nuestro pecado y nuestras debilidades. Somos seres humanos, con muchos defectos y virtudes. Pero cuando vamos con Dios debemos reconocer nuestras dificultades, nuestros pecados y nuestras debilidades. Después de que usted la reconozca, arrepiéntase. Arrepiéntase pidiendo perdón. Pidiendo perdón, es importantísimo pedir perdón. Y la siguiente es comprometerse a luchar para cambiar. Híjole, en este punto hasta lo subrayé más fuerte porque yo creo que es lo más difícil. Reconocer nuestro pecado es sencillo. No necesitamos tanto buscarle para saber en qué nos hemos equivocado. Arrepentirnos también es sencillo. Somos como convenencieros, ¿no? Siempre debemos hacer lo que más nos conviene, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos conviene? Arrepentirnos. Arrepiéntase. Es sencillo. Pero mire, después viene lo más difícil. Comprométase a luchar para cambiar. Usted sabe de lo que adolece. Usted conoce perfectamente su debilidad. Ahí es donde tenemos que luchar para transformar nuestras debilidades. Mire, un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una niña a la que amo inmensamente. Pero fíjese, no le gusta hacer su cuarto. Yo creo que ustedes tienen muchos jóvenes así, espero que no. Pero le digo, por favor, haz tu cuarto. Y además me dice que sí, pero no me dice cuándo. Otra semana, oye, Hanna, ahí hay un cacho de manzana que ya tiene 15 días. Y perdón, mi amor, pero es un ejemplo. Pero fíjese que ayer
Ayer hablé con ella seriamente y le dije, oye, ya no tienes 8 años. Necesito que cambies tu manera de pensar. Lo primero que tenemos que hacer para transformar nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar. Así dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así dice la palabra de Dios. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambian muchas cosas. Alineamos muchas cosas. Y ayer que ya entré al cuarto ya lo vi limpio. Dije, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Ya no sabía ni de qué color era el piso. Dije, qué bueno. Entonces le digo, así debe de ser. Y fíjese que lo que más nos cuesta trabajo es comprometernos a cambiar las cosas. Porque estamos acostumbrados de muchísimos años a hacer cosas. Y es lo que nos cuesta muchísimo trabajo. Y lo digo de forma personal, ¿eh? Hay cosas de las que me daría pena platicarlas. Pero mi esposa, que no sé dónde está, las conoce perfectamente bien. A ella no la puede engañar, ¿eh? A Dios ni a ella. Porque tienen un sexto sentido que cuidado. Pero fíjense que ella conoce perfectamente mis debilidades y mis luchas. Y ella conoce perfectamente el trabajo que me costó. Pero cuando lo vencí, porque he vencido, me ha dado libertad. Y puedo llegar a la presencia de Dios sin esa carga, sin esa culpa, sin que mi conciencia me acuse y nadie me acuse. Y mi oración es escuchada. Y Dios responde a una oración sencilla, humilde, sin orgullo, sin soberbia. Y Dios está listo para responder cuando nos comprometemos a quitar todo eso que nos estorba. Y yo le invito a que usted haga una revisión y se quite todo lo que le estorba para que su oración llegue a la presencia de Dios. Fíjense, siempre me he imaginado que nuestras oraciones son como un olor fragante, que cuando un cristiano íntegro, un cristiano humilde, sencillo, que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama a su familia, cuando alguien ora así, es como un olor fragante, un olor grato que llega a la presencia de Dios. Y yo creo que las oraciones nuestras son así, cuando son íntegras. Y mire, ya para terminar, yo le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes. Capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Esta es una de las oraciones que más me encanta. Esta oración la he leído muchísimas veces y la he disfrutado muchísimas veces porque ahí se da uno cuenta de cómo es Dios con uno. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, de versículo 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. Ezequías era un rey que estaba enfermo de muerte. Imagínense, era un hombre desahuciado. Y dice así, segundo de Reyes 20, del 1 al 8. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó en enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová:
el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libertaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomadla. La pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Esa es la oración de este hombre. Y podemos mirar lo que hizo este hombre. Y podemos mirar lo que Dios le respondió y por qué le respondió. Hubo muchos reyes en Israel que se equivocaron. Hubo muchos reyes de Israel idólatras, que Dios no los escuchaba y los dejaba a su suerte. Pero este Ezequías era un hombre íntegro. Era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Cuando el profeta Isaías va y le dice que va a morir, que prepare su casa, yo he escuchado testimonios de hermanos que Dios les habla y dice, prepara tu casa porque tu día ya está cerca. Y bueno, es hermoso, ¿no? Prepara tu casa porque ya estás casi del otro lado. Ojalá así sea conmigo un día. Que un día escuche la voz de Dios y prepara tu casa. La preparo porque ya me voy de viaje. A Ezequiel le pasó igual. Y fíjese que dice que cuando escuchó la palabra de Isaías, dice que se volteó contra la pared. Fíjese, un rey, y oró, y lloró, y pidió, y su oración fue escuchada. ¿Cuánto tiempo se tardó Dios para responder? ¿Cuánto tardaría Isaías? ¿15 pasos? ¿10 pasos? ¿5 pasos? No sé qué tan grande sería el patio que dice y menciona en esta parte. Dios está atento siempre a su oración. En el mismo instante en el que está usted orando. Nunca dude que Dios no lo está escuchando. Dios siempre lo va a estar escuchando. Y Dios va a estar siempre listo, conforme a su soberanía, para responder a su oración. Este hombre era hombre íntegro. Dice, he servido con todo mi corazón íntegro. Conoce mi vida, Señor. Ayúdeme. Y fue tan grande su oración de este hombre que conmovió a Dios. Y cambió el futuro de este hombre. Porque Dios tiene ese poder, hermanos. Estaba escrito que tenía que morir. Pero la soberanía de Dios dice, yo puedo cambiar las cosas cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Y para este hombre Dios transformó las cosas. Le dijo, ok, he escuchado, porque eres un príncipe. Era descendiente de David. Dice, porque eres un príncipe. Fíjese, nosotros somos hijos de un rey. ¿Usted qué es? ¿Un príncipe? ¿Ustedes qué son, hermanas? ¿Princesas? Son hijas de un rey, como este Ezequías, como fue escuchada la voz de Ezequías. Así se escucha su voz cuando usted ora y está pendiente de sus hijos y de sus hijas. Y mire qué grande bendición para este hombre. Su oración fue escuchada. Y yo creo que muchas oraciones han sido escuchadas nuestras. Unas están en pendiente todavía porque Dios sabe por qué. Pero no debemos de dejar de estar orando, orando y orando. Y a su tiempo Dios responderá. Y mire, hasta aquí terminan mis notas. Y no tiene conclusión. Los que nos enseñan a predicar dicen que tenemos que tener una conclusión al final. Pero mire, la conclusión de hoy la va a dar usted. ¿Y sabe cómo? Orando. Vamos a orar todos juntos aquí. Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios que nos quite el orgullo, la soberbia, que nos ayude a tener un buen testimonio de nuestra propia vida y que siempre se haga su voluntad.
aunque veamos que las cosas no se resuelven, que se haga su voluntad en medio de todas estas cosas. Yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a quitar todo eso que estorbe para que nuestras oraciones sean escuchadas. Todos juntos. Muchas de las oraciones en la palabra de Dios fueron a gran voz. Que me escuchen. Ojalá le guste que su voz sea escuchada. Para que esa oración llegue hasta lo más profundo, hasta ese lugar santo donde Dios se encuentra. Mire, hay oraciones de necesidad. ¿Se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Cuando decía que iba al templo y oraba por tener un hijo, la confundieron por borracha porque estaba llore pidiéndole a Dios que le ayudara. Pero ya después de que nace Samuel, usted va capítulos más adelante y usted oye un cántico de Ana. Otra oración agradeciéndole a Dios por lo que le había hecho, el favor de tener un hijo. Y así podemos encontrar muchas oraciones. Muchas. ¿Por qué me has abandonado? Otra oración en esa cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Híjole, tremenda palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Si hay cosas que perdonar, pídale perdón. Usted las conoce y Él también. Que no se confiese con nadie. La palabra de Dios dice que si usted quiere, si no quiere, usted y Dios. Usted y Dios. Nadie más. Pídale perdón a Él. Y pidamos por todo lo que necesitamos. ¿Alguien está agradecido? Levante la mano, ¿quién está agradecido? Por favor. Por todo. Por las luchas, por las pruebas, por las necesidades, por todo, gracias. Y si necesitamos, hay que pedir. Señor, necesito que me ayude con esto. Economía, familia. En la mañana hablaba con mi esposa, o ayer le decía, o no sé quién le comentaba yo, la paz. La paz no la puedo comprar en ningún lado. La paz viene del cielo. El estar tranquilo y en paz es un gran regalo que hay que buscar y luchar por él. Así es. Hay que pedir que Dios nos bendiga con paz en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Amén. ¿Podemos orar? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor. En esta hora estamos aquí un grupo de hombres y mujeres que creemos en su nombre, Señor. Conocemos perfectamente quién es Dios, Señor. Su palabra nos revela su grandeza, su magnificencia, Señor. Y agradecemos infinitamente su bondad hacia nosotros, Señor. Pero en esta hora yo le quiero pedir perdón, Señor. Yo le quiero pedir perdón por mis pecados, Señor. Por toda mi iniquidad, por toda mi soberbia, por todo mi orgullo, Señor. Por todo aquello que he hecho que no es correcto delante de su presencia, Padre. En esta hora yo también le pido que bendiga a esta congregación y que perdone el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Que nada se interponga para que su palabra, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Que su bendición no tenga ningún estorbo para que llegue a nuestra casa, Señor. Yo le pido en esta hora que bendiga a nuestra familia, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Perdone nuestra iniquidad, Señor. Todo aquello que hemos mirado que no debemos de mirar, Señor. Le pedimos perdón en esta hora, Padre. Por todo aquello que hemos dicho que no hemos tenido que decir, Señor. Pido, Señor, perdón en esta hora, Señor. Por cada actitud contraria a su bondad y a su misericordia, Señor. En esta hora yo le ruego que nos perdone, Señor. Estamos delante de su presencia con sencillez y humildad. Así como oró este hombre, Señor, derramando nuestras lágrimas, agradeciendo, Señor, y pidiendo, Padre, el perdón que solamente viene del cielo, Padre mío. Yo le pido en esta hora que nos bendiga con paz, con tranquilidad, Señor, que nos ayude a vencer todo aquello que se interpone, Padre. Todas nuestras luchas, Señor, todas nuestras debilidades, usted las conoce perfectamente, Señor. Y yo le pido en esta hora que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé la sabiduría, que nos dé la fuerza, Señor, para poder vencerlas, Señor. Que cada día, Señor, nos ponga
la necesidad de inclinarnos, la necesidad de doblar nuestra rodilla delante de su presencia, Señor. Como muchos hombres lo han hecho, Padre, y que esa fuerza, Padre Santo, que viene del cielo sea con nosotros, y que nada se interponga, Señor, que todo sea vencido en ese nombre de Jesús, delante del cual se doblegan todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. También de especial forma yo le pido por nuestras necesidades, Señor. Son tiempos difíciles y complicados, Señor. Y yo le pido en esta hora, ponemos delante de su presencia nuestra necesidad, Señor. Económica, familiar, Señor, de salud. La ponemos delante de usted, Señor. Por nuestro trabajo, Señor, por nuestra economía, Señor. Por nuestra familia que no es convertida, Señor. La ponemos delante de su presencia. Yo le pido, Padre Santo, que escuche nuestra oración. Yo le ruego, Señor, que incline su oído, Padre. Y que el poder de su Espíritu luche con nosotros para transformar las cosas, Señor. Que todas estas debilidades se transformen en fortaleza, Padre. Que nos dé el dominio propio, la sabiduría, la inteligencia. Que ustedes del cielo, Padre Santo, luchen con nosotros día con día para cada día ser mejores. Que nada se interponga para poder llegar a su lugar, Señor, con toda integridad, con toda santidad, con todo buen pensamiento, Señor, y usted se agrade de nuestra vida, Señor. Así como Ezequías, Señor, le dijo que usted, a él que era un ser amado, así somos nosotros, Señor. Y así, Padre Santo, le rogamos, le pedimos que usted nos ayude en todo. Agradecemos por nuestra familia, Señor, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros hermanos, por todos, Señor. Por todo lo agradecemos infinitamente, Señor, por los problemas, Señor. Que se cumpla el propósito siempre, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. En ese nombre poderoso lo declaramos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos.